No. Dice, iniciamos con la guía número uno del módulo 17, ¿ok? Evolución y repercusiones sociales. Y empezamos con el primer tema que veríamos es teoría de la selección natural. ¿Alguien ya había escuchado esta teoría de la selección natural y que me pueda decir de qué habla? No. No. ¿No? Ok. Eh, la teoría de la selección natural fue propuesta por un científico que se llama Charles Darwin. ¿Ok? ¿Habían escuchado ese nombre? No. Charles Darwin. Ok. Sí, el de la evolución. Ajá, el de la evolución. De hecho, miren, es el segundo concepto que viene. Dice, Charles Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies y comparten a un ancestro en común. ¿Cuál es el ejemplo de evolución más famoso o más común del que se habla? Se hacen más fuertes. Que se hacen más fuertes, ¿ok? Pero ¿qué especie es como la más polémica y de la que más se habla respecto a la evolución? El simio se El hizo simio, ¿verdad? inteligente. Ajá, la de la especie humana, ¿no? De cómo el, el simio fue evolucionando hasta lo que es el hombre moderno ahora, ¿no? Es como la, el ejemplo más polémico y más famoso, ¿no? Que se le atribuye a Darwin. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común, ¿no? Siguiente punto dice, el mecanismo que Darwin propuso para la evolución fue la selección natural. Y por ahí alguien comentó el más fuerte. Eh, no necesariamente el más fuerte es el que se adapta o perdón, no el que se adapta, no necesariamente el más fuerte es el que sobrevive. La selección natural lo que hace es que las especies que se adapten mejor se vuelven más adecuadas para poder convivir con su entorno. O sea, no necesariamente tiene que ser el más fuerte. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿no? El del simio que fue evolucionando hasta convertirse en el hombre moderno es el más famoso, pero en realidad todas las especies o la mayoría de las especies han ido pasando por procesos evolutivos, dependiendo en el entorno en el que se encuentran. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. O sea que no se trata nada más de que esta selección natural se encuentre en los genes que se heredan, sino que tiene que haber una interacción en el medio ambiente con el que la especie se está relacionando. Eh, Dice, selección natural, la sobrevivencia del más apto, que en algún tiempo se decía, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte. Pero era como alguna una propaganda para ciertos intereses políticos de algunas personas. No es el más fuerte, es el más apto, ¿sí? Eh, el más apto es el que se logra desarrollar y es el que logra sobrevivir y traspasar sus características a sus descendientes. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, ¿se fijan cuál es la diferencia entre las jirafas de la izquierda y las jirafas de la derecha? Están más chiquitas las otras. El cuello largo para alcanzar las hojas. Cortitos. Exactamente, sí, se fijan que las de la izquierda son jirafas más chiquitas, tienen el cuello más corto, que de hecho en realidad el cuerpo es casi lo mismo, lo que tienen de diferente es el cuello, ¿sí? Bien, estas tienen cuello corto y estas tienen cuello largo. Y sí, efectivamente alguien lo mencionó por ahí, tiene que ver con el alimento. Eh, el alimento de estas especies se encuentra en la parte superior de los árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las jirafas
con cuello corto no alcanzan el alimento y la reacción lógica, pues que no se alimenten de forma correcta, es que empiezan a morir. Entonces, eso primero tiene que ver con el entorno, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los puntos que miramos en la diapositiva anterior es la combinación del entorno junto con lo que pueden heredar? ¿Qué pasa con las jirafas de cuello corto que empiezan a morir por no poderse alimentar de forma correcta? Eh, pues estas jirafas ya no se empiezan a reproducir. Las que se están reproduciendo nada más son las jirafas que tienen acceso al alimento, ¿sí? Entonces, si se empiezan a reproducir jirafas de cuello largo con jirafas de cuello largo, las descendencias o los genes que van a heredar, pues es el cuello largo. Entonces, después de ciertos años y ciertas generaciones, van a empezar a nacer solo jirafas con el cuello largo y las jirafas que tenían el cuello corto, pues van a desaparecer. ¿Se fijan? Esto de la evolución no quiere decir que a las jirafas les empezó a crecer el cuello. Más bien quiere decir que las jirafas que no se lograron adaptar, pues salieron fuera de la ecuación y pues en algún momento dejan de nacer este tipo de jirafas, ¿no? Y hoy en día, pues las jirafas que se conocen eh, son, o las que sí existen, son jirafas con el cuello muy, muy largo. Eh, ¿Qué pasaría si de repente hubiera algún cambio en el ecosistema? Pues a lo mejor tendrían que pasar varias generaciones para que las jirafas evolucionen de otra forma. ¿Qué quiere decir? Que la evolución no es lineal, o sea, no es como que eh, cuello largo, más largo, más largo, más largo, sino que dependiendo del entorno y de las necesidades, podrían volver a lo mejor en algún momento a nacer jirafas más pequeñas o jirafas muchísimo más grandes, dependiendo de lo que el entorno vaya a establecer, ¿no? Entonces, por ahí, para que le apunten, no es el más fuerte, ¿ok? Es el que mejor se puede adaptar. Charles Darwin tardó 20 años para publicar el libro del origen, porque pues obviamente este tema, sobre todo en la época que lo publicó en 1859, pues era eh, un tema bastante complejo, ¿no? Por las creencias religiosas que se tenían en ese momento. Mm, Miren, otro ejemplo, ratones. Dice, una población de ratones se muda o llega a vivir a un área en donde el suelo es muy oscuro. Si hay rocas, si hay, pues por alguna razón el suelo tiene un tono oscuro. Entonces hay ratones que son oscuros y hay ratones que son un poco más claros. Fíjense que en la segunda imagen, se fijan que en la segunda imagen ya hay menos ratones claros. ¿A qué se debe que el halcón, que es un animal que caza estos ratones, tiene mejor visibilidad para ver a los que son claros, porque no se pueden camuflajear en su entorno? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si los halcones o los depredadores eh, pueden identificar a los ratones claros, pues se los van a empezar a comer y los van a empezar a desaparecer. Estos ratones de piel clara o de pelaje claro no van a llegar a una edad en la que se puedan reproducir. Entonces, ¿quiénes son los que se van a estar reproduciendo porque son más longevos, o sea, viven más tiempo? Pues los ratones oscuros, ¿sí? Entonces, después de algunas generaciones, al solo haber ratones oscuros reproduciéndose, pues la población de ratones de color más oscuro pues va a ir aumentando, ¿sí? No quiere decir que la, los ratones más claros van a desaparecer de golpe. Para esto tienen que pasar varias generaciones. ¿Por qué? Pues puede ser que a lo mejor por ahí algún ratón traiga algún gen que pueda seguir transmitiendo y de repente van a hacer alguno claro, pero obviamente no. Este proceso de adaptación lo que va a hacer es que
conforme pase el tiempo, pues va a haber menos ratones claros. Ojo, justamente en esta nueva área donde se están mudando, porque así lo requiere ese entorno. En otros entornos diferentes en donde el suelo no es oscuro y hay otras formas en las que se puedan camuflajear y los depredadores pues tienen un método de selección diferente, pues ahí va a haber ratones de otros colores a lo mejor, ¿sí? Entonces, recuerden, no es que en todas partes los ratones claros van a desaparecer, simplemente en este entorno por las condiciones demográficas. Ahora sí, bioética. Este término bueno, acá regresándonos un poquito a lo de la evolución, se fijan que no, de los ejemplos que vimos, no vimos el ejemplo del humano, o sea, del simio, ¿sí? Que tiene origen en el simio y que se transforma en lo que hoy es el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Este proceso de evolución está en todas las especies de alguna forma han ido evolucionando y adaptándose al medio ambiente. Ese ejemplo de cómo el simio pasó a lo que hoy es el humano, pues es el más común, pero no es el único, ¿cómo decirlo? No es el único caso de evolución que ha tenido la especie humana. Por ejemplo, eh, hay, hay, hay teorías, ¿no? De que la vida empezó en África. Hay teorías de que la vida empezó en África y entonces podríamos decir, ¿por qué si la vida empezó en África? eh, no todas las personas somos de color. Bueno, lo que pasa es que ese es un proceso de evolución, ¿sí? En las zonas donde hay mucho sol, la piel la piel tiende a ser más oscura para que las personas estén protegidas de la radiación ultravioleta. Entonces, ¿por qué las personas que viven al norte en lugares que hace mucho frío son personas de tez blanca? Bueno, donde hay poco sol, la piel es clara y esto facilita la producción de vitamina D. Entonces, no es que las personas de tez blanca hayan nacido en el norte y las personas de tez clara hayan nacido más al centro del planeta o más al sur. Se debe a un proceso evolutivo, ¿sí? Las personas que tienen mucho contacto con el sol, la piel se empieza a tornar oscura para pues poder proteger de la radiación del sol, ¿sí? Eh, hay otros, eh, Hay otras teorías de que la vida comienza en partes de Asia y a partir de ahí empieza a salir ramificaciones a otras partes del mundo. Y digamos, bueno, entonces, ¿por qué no todas las personas, o bueno, no la vida, perdón, los asentamientos de América, ¿sí? O sea, las personas que venían del continente, del gran continente, de la gran masa continental, hay una teoría, ¿no? Que dice que cruzaron por el estrecho de Bering, que en algún momento se congeló y pudieron cruzarlo caminando. ¿Quiénes cruzaron caminando? Pues personas que vivían en la región de Asia, ¿sí? Y pues bueno, entonces, ¿por qué en América no todos tenemos los ojos rasgados? Esto también se debe a un proceso evolutivo. Estas personas que cruzaron, que migraron desde Asia hacia América, venían de climas muy fríos. Entonces, ¿qué es lo que provocaba los climas fríos? Pues que mantuvieran los ojos cerrados como para poder enfocar. Entonces, eso fue haciendo que pues, las personas fueran naciendo con los ojos rasgados. Eh, por ejemplo, nativos americanos que viven como en el área de Alaska tienen eh, ojos rasgados, perdón. Pero conforme las personas fueron emigrando a un lugar o a un punto en donde no hacía tanto frío, hacía más calor, pues este gen de los ojos rasgados se fue perdiendo porque ya no se necesita, ¿sí? Y así,
hay muchos otros ejemplos de evolución, la tolerancia a la leche, ¿sí? Los niños nacen con tolerancia a la leche y la pueden digerir, pero cuando nos convertimos en adultos, esta tolerancia ya no es igual, ¿sí? Nos hacemos intolerantes a la lactosa. Sin embargo, hay lugares en donde se dedican a producir leche y las personas, pues su dieta principal es en torno a productos lácteos, entonces logran desarrollar cierta resistencia a la leche. Puede pasar también, no necesariamente en un lugar donde se genere el producto lácteo, pero personas que ya de adolescentes, jóvenes, toman mucha leche, pues en algún momento empiezan a generar un, un una resistencia o empiezan a digerir el producto lácteo. Ese es un proceso también de evolución. Resistencia a las enfermedades, adaptación a la altura. Por ejemplo, aquí en Mexicali estamos unos metros abajo del mar, si no me equivoco, o sea, unos metros abajo del nivel del mar. Pero, por ejemplo, en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, que están bastante más arriba, pues la presión se siente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que viven en lugares que son muy altos, pues empiezan a desarrollar eh, procesos o su cuerpo empieza a desarrollar maneras más eficientes para poder utilizar el oxígeno, ¿no? Entonces, eh, en resumen, como por ejemplo, en la evolución en el ser humano, pues no nada más es del simio al ser humano, viene desde la piel, la digestión, la forma en la que respiramos, resistencia a ciertas enfermedades, y al final de cuentas, otra vez, no es el más fuerte, es el que se adapte mejor. ¿Ok? Ahora, bioética. ¿Alguien me ayuda a leer, porfa, los dos puntos? Yo la leo. Ok. Bioética. La bioética es una rama de la ética que estudia conflictos, controversias, investigaciones y prácticas que tienen como objetivo aclarar y resolver problemas éticos dentro de la medicina y la biología. Su aparición se basó en el impacto, por ejemplo, de experimentos en humanos y animales y el uso de técnicas inhumanas como la clonación. Bioética. A lo mejor es un término que no habíamos escuchado antes, pero ¿a qué le suena? O con lo que leyeron, ¿a qué le suena? A ver, ¿a qué le suena la bioética? Ok, en el año 2018, en China, hubo doctor chino, científico chino, He Jiankui. Este doctor se hizo famoso y de hecho está en la cárcel. En el 2019 lo metieron a la cárcel porque eh, modificó el código genético de unas niñas gemelas que, si no me equivoco, estaban por nacer. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Jian Kui? Pues lo que él hizo fue que quitó o desactivó el gen que produce VIH en las personas. Es un gen que se llama CCR5. CCR5. Es el gen que produce el VIH en las personas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que el doctor haya desactivado este gen en estas niñas gemelas? Pues que las hace resistentes al virus del VIH. Y a lo mejor si lo escuchamos así nada más, pues no suena como algo malo, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los puntos polémicos de este caso? Pues que el VIH no era necesario de forma médica que les quitaran ese gen, porque el VIH es algo que se puede prevenir, ¿sí? No se necesitan editar los genes para poder prevenirlo. Eh, Segundo caso,
perdón, segundo punto de lo que estuvo mal en lo que hizo este doctor, es que la tecnología que utilizó para quitar este gen de estas gemelitas era tecnología experimental, ¿sí? No había una certeza de cómo iban a reaccionar las niñas, sobre todo porque fue antes de que nacieran, ¿no? Eh, los cambios en el ADN son hereditarios, pero igual, como sigue siendo un proceso evolutivo, pues no hay certeza de qué es lo que va a pasar. Y otro de los puntos que estuvo mal ahí fue que no está claro, no estaba claro si los papás habían entendido realmente los riesgos que las niñas corrían al someterse a este tratamiento. Este científico doctor lo juzgaron y lo metieron a la cárcel, ¿sí? Perdió su licencia y pues ya no pudo ejercer, ¿no? Entonces, aquí, en este caso del científico entra 100% la bioética, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien y lo que no está bien eh, en pro de los avances científicos, ¿sí? O sea, aquí dice medicina y biología, pero pues también después entran la bioética, pero desde el punto de vista legal, etcétera, ¿no? Eh, el término bioética se empezó a usar en los años 70 y por esto, ¿sí? Por el impacto de experimentos en humanos y animales, ¿sí? Hay casos registrados de experimentos muy, muy horribles en donde se enfocaban en la comunidad afroamericana o en comunidades minorías, perdón, en poblaciones de minorías y pues obviamente no había un control ni una regulación. Entonces, a partir de los años, no se hizo en los años 70, eso se hacía mucho antes, ¿no? Pero a partir de los años 70 el término empieza a tener relevancia y pues las personas empiezan a hablar acerca de que hay que tener límites en cuanto a este tipo de experimentos científicos, ¿no? Eh, Siguiente, la eugenesia. La eugenesia. La eugenesia, dice Francis Galton, 1822-1911, la fecha en la que nace y la fecha en la que muere. Se pensó que la selección natural está alterada por la especie humana, por los cuidados compasivos que permiten sobrevivir y reproducirse al débil e inadaptado. Inventó la palabra eugenesia en el 83 como el estudio de los factores pero en el estudio de los factores bajo control social que pueden generaciones futuras físicas o mentalmente. Le dio la finalidad práctica de ayudar a la selección natural, dando a las razas y a los linajes de sangre más adecuados una mayor oportunidad de prevalecer rápidamente sobre los menos adecuados. Ok, miren, vamos a regresarnos un poquito al término de evolución. Pensé que el término de evolución es el que mejor se adapta, pues es el que logra preservarse, ¿no? Y tiene que ver con el entorno y con la naturaleza. ¿Qué quiere decir entonces? Que la evolución es un proceso meramente al azar y pues hay muchas condiciones, ¿no? Para que ese proceso se dé. Pero al final de cuentas, la especie que logra evolucionar o la evolución marca la especie que mejor se adapta. Este señor Francis Galton, que inventó este término de la eugenesia, lo que estaba intentando hacer con la eugenesia era decidir quiénes eran las personas que tenían que preservarse. Entonces aquí es donde entra ese error en la frase, ¿no? De el más apto es el que prevalece. Aquí ellos intentan meter la idea de que el más fuerte necesariamente es el que tiene que prevalecer. Entonces, ¿qué es lo que busca la eugenesia? Pues es una selección y un proceso evolutivo, pero no es natural, ¿sí?
la eugenesia lo que busca es de forma consciente seleccionar a las personas que tienen que, eh, ¿cómo se dice? Prevalecer para seguir existiendo. Un ejemplo muy claro de eugenesia es la forma de pensar que tenía la Alemania nazi, ¿sí? Ellos decían que el pueblo judío, por algunas características físicas, era una raza que no existen las razas entre humanos, era una raza inferior y había que ser eliminado, ¿no? Entonces ahí ellos tomaron este concepto de la eugenesia para determinar que era una raza diferente y para decir que había condiciones físicas que nos hacían diferentes para poder llevar a cabo su plan. Fue algo meramente político, ¿no? Pero basados en este concepto de la eugenesia. También digo, juzgamos mucho a los nazis, que obviamente estuvo mal, pero no son los únicos que han promovido este concepto, ¿no? En algún momento también fue muy popular en Estados Unidos, Suecia y otros países, sobre todo países de personas de tez clara, ¿no? Dice, en Estados Unidos hubo una ley que permitieron esterilizar a personas sin su consentimiento. Personas que tenían discapacidades, personas que tenían ciertos orígenes étnicos, personas que tenían condiciones económicas pues bajas. Entonces, ¿con cuál es la intención? Pues que estas personas no se estén reproduciendo y no nazcan personas con este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, la eugenesia es un proceso de selección, pero no es un proceso de selección natural. Entonces, aquí lo controversial? Que quién decide eh, quiénes son los que tienen que subsistir y los que no tienen que subsistir, ¿sí? Estos rasgos que la eugenesia, o dependiendo de quién lo esté promoviendo, propone que son los rasgos que tienen que sobresalir, pues son muy, ¿cómo se dice? Subjetivos y pues no son de fiar, ¿no? Entonces, eh, y aquí hay una comparación entre lo que se contrasta con lo que la bioética nos dice y lo que la eugenesia eh, propone, ¿no? Eh, el objetivo de la eugenesia es mejorar, ahora sí la frase, ¿no? Que mejorar la raza, ¿sí? O mejorar la población, pero controlando quién se puede reproducir y quién no se puede reproducir. Y ese es un proceso que no protege la dignidad, ¿sí? Al cambio de la bioética, que es una rama que protege la dignidad y protege los derechos de los humanos, los derechos de la ciencia, seguir avanzando y los procesos, los derechos de la medicina, ¿no? Eh, Base científica, eh, perdón, la bioética, pues tiene fundamentos científicos sumándole a los valores éticos. La eugenesia no tiene base científica, ¿sí? Son ideas erróneas, son ideas que las establecen para basarse en un punto, como por ejemplo, regreso a lo de los judíos, ¿no? Que en la propaganda nazi, pues hacía mucho énfasis a que eran otra raza y que eran una raza inferior por ciertas características físicas, e incluso se publicaron muchas investigaciones falsas en donde biólogos y científicos y doctores aseguraban que era una raza que debía de desaparecer, ¿no? Por sus condiciones genéticas. Entonces, a partir de ahí, pues tienen la iniciativa, ¿no? De empezar con el exterminio de la raza judía. Y les repito, no nada más se dio ahí, digo, es el caso más famoso, pero se ha dado en muchas otras partes del mundo, incluso en lugares en donde, perdón, en países
que pelearon contra los nazis, ellos también lo llegaron a hacer, a lo mejor en una escala menor, pero eh, pues también se hizo, ¿no? Leyes de Mendel. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo, profe. Ok. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Las tres leyes de Mendel son: primera ley, principio de la uniformidad; segunda ley, principio de segregación; tercera ley, principio de la transmisión independiente. Estas tres leyes constituyen las bases de la genética y sus teorías fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Ok. Sí, estas leyes de Mendel, por ejemplo, la ley de la uniformidad, que es la primera ley, tenemos una flor roja, o sea, roja, roja, y tenemos una flor blanca. Entonces, ah, rojo y blanco, y entonces de repente van a empezar a salir flores rosas rojas, pero a lo mejor un poquito más claritas, a lo mejor rosas rojas fuertes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el gen rojo es el gen dominante. ¿Sí? Entonces, el gen que domina, pues es el que va a tener más notariedad, pero en algún momento a lo mejor puede salir una rosa más clara o una rosa que no sea tan roja, roja pura, pero sí se ve el gen dominante. ¿Ok? Después dice la segunda, que dice principio de segregación. Dice, los dos genes de un rasgo se separan al formarse gametos. ¿Sí? Eh, y la tercera ley de Mendel, que dice principio de transmisión independiente o ley de distribución independiente. Dice, los rasgos distintos se reparten de forma independiente si no están ligados. Ok. Y ahora sí, pregunta uno. ¿Alguien que lea la pregunta uno, por favor? 1. La historia de vida en la Tierra se remonta a más de 3.500 millones de años. Nuestra especie Homo sapiens tiene apenas 160.000 Ajá, 160.000. años de edad. Existen diversas características que distinguen a los seres humanos de otros homínidos. La más evidente de ella es, Y aquí tenemos la respuesta 2. La postura erecta con marcha sobre los miembros posteriores. Respuesta 2. Sí, que esto es lo que platicábamos hace ratito. Esta sería como el concepto de evolución más famoso, por así decirlo, o del que más se habla, ¿no? De cómo el simio, o una especie muy parecida al simio, pues en algún momento se convierte en el Homo sapiens, el, el hombre actual, ¿no? Sin embargo, pues acuérdense que no es la única forma en la que la evolución se ve presente, ¿no? Dos. ¿Quién lee la dos, por favor? Yo la leo. Ok. ¿Quiénes fueron los naturalistas cuya teoría evolutiva se basa en la adaptación y la selección natural? Fueron Adán. ¿Quién? Charles Darwin y Alfred Wallace. Ok. Adaptación biológica, miren, este ejemplo, el de las jirafas, también es muy famoso, ¿no? Ejemplo de las jirafas.
La contraparte a este decía pues que a las jirafas de tanto estirarse les iba creciendo el cuello y ya después nacían puras jirafas con el cuello largo. No funciona así, más bien funciona como las especies que no se logran adaptar, pues no se reproducen y si no se reproducen, pues sus genes ya no se transmiten. Por eso es que van desapareciendo esos genes. Pero no quiere decir que a una jirafa con el cuello cortito le empezó a crecer el cuello, ¿sí? Tampoco, eh, tampoco acá en el de los humanos, sí, que caminan de forma erguida. No quiere decir que este elemento que está aquí, conforme pasaron los años, se fue yendo. No, quiere decir que dependiendo en el entorno y las necesidades, pues a lo mejor tenían que tomar una postura más erguida, pero ¿qué fue lo que pasa? Pues que al irse reproduciendo y habiendo nuevas generaciones, pues las nuevas generaciones nacían con cierta complexión que ya no requería que estuvieran encorvados. Se fijan, sobre todo en esta parte, ¿no? Como de los brazos, ¿sí? Que empiezan a ver otros en la cadena evolutiva empieza a haber otros donde ya no tienen los brazos tan largos. Igual las piernas más largas y eso produce pues que la postura vaya siendo diferente. Mm. La 3. ¿Quién es la 3, por favor? Con toda respuesta. ¿Cuál opción contiene las palabras que completan la siguiente frase? La es el conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la Tierra y a su interacción y es el resultado de la vida a través de millones de años. Sería la biodiversidad y la evolución. La biodiversidad y la evolución. Se llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la Tierra y a su interacción. La diversidad es resultado de la evolución de la vida a través de millones de años y cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está perfectamente en relación con el medio ambiente que lo habita. ¿Okay? 4. ¿Cuántos años duró el viaje de Charles Darwin a bordo del Beagle, considerando que su ruta incluyó varios continentes, países y regiones? Su viaje duró 5 años. Sí, el barco en el que Darwin dio prácticamente la vuelta al mundo zarpó el 27 de diciembre de 1831 de Plymouth, Inglaterra, y acabó su periplo el 2 de octubre de 1836 en Falmouth, también la costa inglesa. Es decir, estuvo casi 5 años en el barco haciendo las investigaciones y pues sobre todo haciendo su proceso de observación, ¿no? Dice, Darwin tuvo ocasión de demostrar sus conocimientos geológicos al mes siguiente, cuando el Beagle alcanzó la costa argentina en la punta alta. Ahí en un pequeño terraplané de unos 6 metros de altura, desenterró fósiles de mamíferos extintos, entre ellos restos de perezosos y armadillos gigantes. Y aún así, acuérdense que no publicó su investigación luego, tardó 20 años para publicar. Eh, Pregunta, pregunta 5. Dice, Susana tiene que hacer una tarea de biología en la cual le piden investigar acerca de los riesgos que implica la unión entre familiares cercanos. En lugar de consultar un libro de textos, Susana tuvo la idea de entrar a un foro de tareas de Internet denominado mitarea.com. Después de plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que debería analizar antes de tomarlas como aceptables. Esta es la secuencia de su diálogo. Susana, ayuda, necesito a alguien que me ayude con una pregunta del cuestionario para el examen.
Y la pregunta dice así, ¿cuál es el motivo por el que genéticamente las uniones consanguíneas entre parientes cercanos no se recomiendan? Y la respuesta correcta es la de Gloria. Gloria responde, hace tiempo investigué algo de eso y es que debido a que son personas con antecesores comunes, tienen mayor posibilidad de llevar los mismos alelos recesivos, incluidos los perjudiciales. ¿Ok? Mm, Incluso, bueno, sobre todo eso cuando son personas que tienen algún parentesco, ¿no? Pero por eso antes de casarnos, que nos piden que nos hagamos los exámenes, eh, esos exámenes son para que no haya dudas de que la combinación de la genética, aunque no sean parientes, pues pueda producir algún tipo de enfermedad, ¿no? Eh, no siempre se hacen esos exámenes, ¿no? Pero pues sí sería bueno que las personas los hicieran. Eh, 6. ¿Alguien quiere leer la 6, por favor? Mm. Yo, Ujú. ¿cuál de los siguientes conceptos es ampliamente usado en la comunidad interdisciplinaria de estudios de ciencia, tecnología y sociedad para designar el contexto social y tecnológico de la ciencia? Eh, Uno, conocimiento. Dos, ciencia. Ujú. Sí, ¿Les digo leyendo? sí, ajá, sí, Oye, sí, sí. tres, tecnología y cuatro, tecnociencia. También lo del azul. Sí, por favor. La tecnociencia implica transformación no solo de la naturaleza, transformación de la sociedad y de los seres humanos. No se limita a explicar, describir o predecir el mundo, sino que lo transforma. La verdad tiene su peso específico, pero no ocupa un lugar central. Ok. En pocas palabras, la tecnociencia es la combinación de la tecnología con la ciencia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en épocas anteriores o en épocas primitivas, la ciencia a lo mejor se veía limitada a meramente la observación y tratar de explicar lo que sucedía alrededor. ¿Sí? Conforme fue avanzando la tecnología, conforme fue avanzando la tecnología, eh, empezamos a hacer uso de la tecnología en los procesos de la ciencia y pues empezaron a generar más avances, ¿no? Transformaciones en el mundo. No quiere decir que antes no hubiesen, pero pues obviamente conforme más va avanzando la tecnología, pues los avances científicos que se hacen en la medicina, biología, química, en cualquier rama de la ciencia, pues son mayores, ¿no? Y ahí, conforme avanza la tecnología, empiezan a haber conceptos como el de la bioética, ¿no? En donde alguien tiene que poner un límite acerca de qué tanto es lo que se puede avanzar y qué tanto es lo que se puede eh, poner en riesgo con la finalidad de, pues, un avance científico. Y, y aquí, como por decir, aquí, conforme avanza la tecnología, avanza la ciencia, pero no nada más ellos dos de la mano, ¿sí? Avanzan otros campos como, eh, como el campo económico, como lo legal, ¿sí? Conforme va avanzando la tecnología, eh, hay impacto positivo en la ciencia, pero hay también impacto negativo. Entonces también, por ejemplo, hay avances en las leyes. Leyes que se han hecho en esta última década, que hace 20 años, 30 años, hubiese sido inconcebible que alguien pensara en promover ese tipo de ley, ¿no? Entonces, no nada más avanza la ciencia con el avance de la tecnología, sino también todo lo demás, ¿no? Avanza la economía, avanza las leyes, avanza la psicología, la psiquiatría y todo lo que está eh, en el entorno, ¿no? 7. ¿Alguien lee la 7, por favor?
Ok, dice, ¿cuál es la ciencia que estudia la reconstrucción de la filogenia o historia evolutiva? Y aquí es la sistemática. Ok, respuesta 1. 8. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un método de reproducción asistiva? Y aquí es la 4, fecundación in vitro. ¿Sí? Fecundación in vitro. 9 dice, completa con las palabras correctas la siguiente descripción. Según la selección natural, un individuo con carácter adaptativo aumenta la posibilidad de supervivencia y reproducción. Supervivencia y reproducción, respuesta 3. Completa las siguientes frases. Las variaciones heredables en los caracteres de los individuos se deben a mutaciones. Mutación. Dice, la variedad genética se origina por mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el cariotipo. El número, forma, tamaño y ordenación interna de los cromosomas. Los procesos que dirigen y eliminan la variabilidad genética son de selección natural y la derivada genética. ¿Okay? 11. Completa con las palabras correctas la siguiente descripción. Una práctica moderna que se ha desarrollado en países industrializados y que cuentan con tradición en una investigación genética y médica. Está relacionada con la alteración de los procesos de la evolución y se trata de la clonación. Y la clonación, pues, es un proceso que a lo mejor para muchas personas, pues podrían pensar que es un avance, pero pues hay otros casos o hay otras aristas, otras perspectivas, pues que no lo ven de forma correcta, ¿no? Porque ciclo, el ciclo natural es naces, creces y pues al final mueres, ¿no? Es el ciclo natural de la vida. Y hay muchas películas que hablan acerca de clonación y pues cómo se puede a lo mejor imitar la apariencia física de alguien o de algo, pero no necesariamente o no se puede imitar la esencia, ¿no? Entonces, pues ahí hay un dilema ético entre qué, qué tan correcto es la clonación y sobre todo con qué fines, ¿no? 12 dice, ¿cómo se transmiten los caracteres genéticos de padres a hijos de organismos con reproducción sexual? Y dice, 4 dice, por segregación dependiente durante el proceso de la recombinación genética de la meiosis. 13, pregunta bonus, dice, se te solicita un ensayo sobre genética y mutaciones en el ser humano. Al hacer la investigación, te quedas con dudas, pero pretendes entregar el ensayo. ¿Qué conducta no es ética en la investigación realizada? Respuesta 1. Entregar el ensayo y esperar a ver si después se presenta una oportunidad para aclarar tus dudas. Respuesta 1. 14. Selecciona la opción que contiene las palabras que completan la siguiente frase. Nuestra especie, Homo sapiens, que sería este último, el hombre actual, se pertenece a la familia de homínidos, orden de los primates,
clase de los mamíferos. Subfilium de los vertebrados y reino animal. ¿Ok? Y ya dice. Nombre común, humanos. ¿Ok? Especie, Homo sapiens. Por eso ahí ese término que de forma despectiva y racista salió, el de la raza. Somos de diferentes razas. Ese término es falso, sí, no existe. Todos los humanos pertenecemos a la especie Homo sapiens, ¿sí? Con diferentes características físicas, sí. Hay algunas personas que son de tez más oscura, hay otras personas que son de tez más clara, hay algunas personas que son más altos, otros que son más bajos, personas con los ojos rasgados, personas que no tienen los ojos rasgados, eh, personas de color muy, muy oscuro porque su cuerpo segrega muchísima melanina, porque a lo mejor, o porque viven en condiciones en donde el sol es muy fuerte en esa zona. Eh, claro, obviamente, ¿no? Con los procesos de migración, pues ya hay de todo en todas partes, porque las personas, pues, se trasladan por condiciones, perdón, por motivos políticos o económicos, que ya no tienen tanto que ver con la naturaleza, ¿no? Pero ahí eso de las razas, pues no existe, no es verdad, ¿ok? Eh, género, Homo, familia, homínidos, orden primates, subclase euterios, clase mamíferos y filum cordados. ¿Cuál de las siguientes opciones completa la descripción presentada a continuación? El desarrollo del mono Andy fue resultado de la utilización del método denominado reproducción asistida. Vamos a ver el video, ¿ok? Cerca de este monito. Bienvenidos a su sección ¿En serio? Hoy platicaremos acerca de este monito. Este monito nació el 2 de octubre del año 2000 y su nombre es Andy, que significa Inserted DNA. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es porque en la información genética del monito hay una información que no es original suya. ¿Qué gen le insertaron? Bueno, el que codifica para la proteína verde fluorescente o GFP por sus siglas en inglés. Resulta que todos los seres vivos tenemos cromosomas y el cromosoma está contenido nuestra información genética, el ADN que se encuentra muy enrollado en el cromosoma. Bueno, algunos segmentos de este ADN tienen la información para hacer una proteína y a esos segmentos se les llama gen. El gen que le introdujeron a este monito era el responsable de tener la información de la proteína verde fluorescente, que es la que tenemos acá. Pero esta proteína no era original del monito, porque los monitos pues no son verdes, sino que era original de esta medusa que se llama Acora victoria. En la actualidad, la proteína verde fluorescente se utiliza para transfectar muchas células y hacer ensayos científicos de seguimiento de algunos genes. Pero ¿cómo es posible que hayan introducido este gen no solo en células sueltas, sino en un organismo complejo como es un mono? Bueno, pues lo que se necesitó para este caso fueron 224 óvulos, los cuales fueron infectados por diferentes virus o muchos virus. Los virus adentro tenían la información no para causar una enfermedad, sino la información de la proteína verde fluorescente. Pero al tener la forma del virus, estos virus iban a poder interactuar con la célula y la célula iba a comérselos. Y de esta manera
el óvulo iba a adquirir la información que tenía adentro el virus. A este proceso se le llama transducción y mediante este procedimiento tendríamos óvulos que tienen la información ahora para la proteína verde fluorescente. Después de esto lo que se necesitaba pues era fecundar a los óvulos y después de la fecundación se obtuvieron solamente 40 embriones, los cuales fueron implantados en 20 mamá macacus rezos, de los cuales solo 5 embarazos resultaron exitosos, pero 2 fueron abortos y nacieron 3 monos resus sanos, de los cuales solamente Andy tenía la información genética. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, los científicos calculan que al introducir genes nuevos que no sean de nosotros, se podrán combatir enfermedades como la diabetes o el cáncer. Interesante, ¿no? Bueno, espero leer sus comentarios y nos vemos en la próxima. Chao. Continuamos, dice, pregunta 16. Completa la siguiente descripción. La homología de órganos indica origen común, mientras que la analogía se refiere a que los órganos cuentan con distinto origen embrionario. Respuesta 1. 17. Selecciona las palabras que completan la siguiente frase. La teoría sintética implica la integración de la unidad de la evolución, que es genes, con el mecanismo de evolución, lo cual se refiere a selección natural. Respuesta 2. Mm. 18. ¿Cuál de los siguientes corresponde a los caracteres heredables no adquiridos? Y aquí se refiere al C. 2, 3 y 6. Color de ojos, estatura y forma de la nariz. Pregunta 19 dice. ¿Qué haces si tu asesor del módulo Evolución y sus repercusiones sociales te mandan material extra del tema de la teoría sintética para que lo estudies pero no logras entenderlo? Respuesta 1. Buscas más referencias para tratar de entenderlo. 20. ¿Cómo se llama el proceso que permite registrar el flujo de la sangre a través de las cavidades y válvulas del corazón y vasos sanguíneos y que es de utilidad para detectar problemas cardíacos en el feto? Respuesta 1. Ecocardiografía. El ecocardiograma se utiliza electrodos para controlar el ritmo del corazón y una tecnología ecográfica para ver cómo la sangre se mueve por el corazón. Un ecocardiograma puede ser útil para que el médico diagnostique trastornos cardíacos. Un ecocardiograma usa ondas sonoras para producir imágenes del corazón. 21 dice, durante la preparación del tema de leyes de Mendel, ¿haces autoevaluaciones? Sí, porque te gusta ser autocrítico con el estudio.
te piden que apliques tus conocimientos a las leyes de Mendel en algún aspecto de tu vida diaria, puedes hacerlo. Sí, porque crees tener facilidad para relacionar los conceptos en tu vida diaria. Vamos a ver aquí. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son 3, que también se le conocen como los 3 mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda 2 alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel, en sus experimentos, cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad. Establece que al cruzar 2 individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde. No importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos 2 chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los 2 alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula
nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos, y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 de esta ley, al obtener 3 chícharos amarillos y 1 verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas 3 leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? Aciertas. Pregunta 23. Las diferencias físicas entre los seres humanos, tales como el color de la piel, tipo de cabello, rasgos físicos, complexión, son socialmente significativas y a menudo hace creer que estas diferencias hacen superior o inferior al hombre. ¿Qué concepto sustenta estas creencias? Y respuesta 1, pensamiento estereotipado. Pensamiento estereotipado. 24. ¿Cómo haces cuando alguien está hablando de la teoría darwinista y se equivoca en lo que dice en tu presencia? Lo corriges para que aprenda los aspectos en los que tienes dominio. (25) Completa la siguiente descripción. Las vacunas son un preparado de antígenos que estimulan el sistema inmunológico para que prepare defensa contra el organismo. Que las vacunas no son otra cosa que inyectarte el virus, pero digamos debilitado. ¿Sí? Por eso cuando nos vacunan nos enfermamos, porque nos están inyectando el virus de la enfermedad para que el organismo empiece a generar defensas contra esa enfermedad. Por eso cuando nos vacunan, a veces puede haber reacciones y nos podemos enfermar, sobre todo si nuestro cuerpo no tenía esas defensas para combatir ese virus. Pero en las vacunas, pues obviamente el virus va como decirlo, como si estuviera debilitado. Entonces, si nuestro sistema estaba bien, nuestro sistema inmunológico ya tenía esas defensas, porque nos alimentamos bien o X, ¿no? Puede ser que la vacuna no tenga tantos efectos y por lo tanto, pues a lo mejor vamos a ser menos propensos a enfermarnos de eso.
pero si una vacuna nos afecta mucho es porque nuestro sistema inmunológico no estaba nada preparado para eso. Entonces, si no nos hubiésemos vacunado y nos hubiese dado la enfermedad con el virus a toda su potencia, por así decirlo, pues nos hubiera ido mucho peor. Y con eso terminamos la guía de hoy, ¿ok? Hoy solo vamos a ver una guía y les voy a tomar la asistencia de esta materia, ¿ok? Nos vamos a... espérame. Vayan prendiendo su micrófono, porfa, para en cuanto diga su nombre. En cuanto diga su nombre, me digan presente, ¿ok? Profe, ¿va a adelantar la clase del 3? Ahorita les voy a decir, espérenme un poquito, ¿sí? Sí, lo espero. Ismael Reyes. Presente. Itzel Guadalupe Wong. Jessica Cruz. Jesús Álvarez. Jorge Alonso Nolasco. Presente. José Valdés. Presente. Carla Ramírez. ¿Malacón? Sí, Carla Presente. Ramírez. Leticia Isabel González. Presente. Ok. Ok. Linda Cassandra Vargas. María Zavala. Continúa luciendo el área que... Jessica Luis. Ok, entonces ya quedó la asistencia. Miren, la siguiente. A mí no me mencionó. Ah, es del otro grupo. Sí, nada más es el grupo. Los que entraron, Rosa. los que entraron del grupo 3, pues la maestra les pondrá a todos que la clase fue grabada, ¿ok? Yo soy con usted, profe. Sí, pero en el 3 Ok, a ver, pongan es el atención. grupo 2, Rosa. Nada más Ah, les ok. estoy tomando asistencia al grupo 2. Los que entraron del grupo 3, la maestra les pondrá que tuvieron la clase grabada. Para la siguiente sesión, yo les tomaré lista a los del grupo 3, ¿ok? Ah, ok. Profe, yo ¿Mande? soy del grupo, a mí no me llamó, o sea, no me dijo mi nombre. ¿Cuál Eso es, falta. cuál es Soy su Ferreira, nombre? Permítame, Ferreira Peralta Noemí. permítame. ¿Eres del grupo 3? No, del 2.